En el panorama de las elecciones en México, nuevos temas como el financiamiento público, como los medios de comunicación con los mensajes que se ceden para la propaganda electoral y estos ámbitos diversos de la competencia, la fiscalización de los recursos, por ejemplo, de los partidos políticos, su influencia o no en la anulación de las elecciones. Toda esta temática fue sacando de foco la logística de las elecciones, las nimiedades, decían los conocedores, de instalar una casilla, de tener una boleta a tiempo, de hacer los cómputos bien hechos. Todo esto fue quedando atrás. Hoy la casilla única renueva esa temática porque tiene sus propias complicaciones, porque tiene sus propios retos que enfrentar. Si bien es cierto, la casilla única la instala en la ley, en la reforma del 14, el legislador, para darle un mejor servicio a las ciudadanas y a los ciudadanos, porque solo tiene que hacer una fila, porque los mismos funcionarios le entregan en un solo acto las boletas de las elecciones federales y las locales, pues tiene sus propias complicaciones. Entonces, en buena parte, la temática que me corresponde a mí atender con ustedes es dos aspectos de la casilla única que deben resolverse para que la noche de la jornada electoral sea una noche tranquila, sea una noche de información pública adecuada, oportuna. Y por eso nuestro tema abarca dos aspectos fundamentales de la jornada electoral, de esa noche de la jornada electoral. Primero, explicar muy básicamente lo que ha significado en estos días la información que hemos tenido todos sobre el conteo rápido, qué había propuesto el INE, qué revocó el tribunal y cuál es el nuevo saque del INE y qué esperamos de una inmediata decisión que tendrá que tomar el tribunal nuevamente en relación con la información oportuna de las elecciones presidenciales y de las gubernaturas y jefatura de gobierno que van a estar en juego el día 1 de julio. Y luego de ver esto muy básicamente en algunas láminas, yo le pido a nuestros compañeros camarógrafos que fundamentalmente enfoquen las láminas de las pantallas, porque en eso se basa la explicación. Vamos a ver un problema que poco se ha publicitado, que muy poco se ha difundido, pero que es tan importante como el conteo rápido, esa noche de la jornada electoral, que es la simultaneidad o no que se logre en los cómputos de las elecciones en la casilla única. Ese es todo un problema y les voy a explicar por qué. Vamos a empezar con el conteo rápido. El conteo rápido lo hará el Instituto Nacional Electoral, no solo para la elección presidencial, sino también para 8 gubernaturas y para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esa es su responsabilidad. Y yo recuerdo que cuando fui la primera vez al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a explicar la importancia de este tema, en el tribunal, era el día 8 de diciembre, y el 8 de diciembre amaneció en Excelsior esta nota. Dice: el que no la tiene fácil es el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. No la tiene sencilla porque la contienda es muy fuerte, porque acaba de pasar lo que sucedió en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, fundamentalmente de Coahuila, donde esa noche fue problemática, fue difícil, donde el conteo rápido de Coahuila se dio muy tarde, se dio cuando la muestra inclusive no era suficientemente representativa, no comprendía información de todos los estratos de la muestra y fue un riesgo dar resultados. Por fortuna no resultaron muy distantes de lo que fue la realidad del resultado de las elecciones. Pero a esto se refería Excelsior el día 8 de diciembre, en que yo iba a ir al tribunal y puse como primera lámina esto, porque debe dar resultados al país, aunque sea de un ejercicio estadístico, no los definitivos, en la misma noche de las elecciones, a más tardar a las 11 de la noche. Y eso no es cosa fácil en el contexto de la reforma de 2014. Miren ustedes,
¿Qué sucedió esa noche de la jornada electoral en 2015, que fue la primera ocasión que se puso en práctica la casilla única con elecciones concurrentes? Tuvimos una simultaneidad en los cómputos que instruye la ley no lograda medianamente. ¿Qué significa esto? Que en la casilla única, que atiende tanto elecciones locales como federales, en una ala de la mesa se debe hacer el cómputo de las elecciones locales de gobernador, de diputados locales y de ayuntamientos, mientras que en el otro extremo de la mesa, de la misma mesa, se hace el cómputo de presidente, de senadores y de diputados. Y estos cómputos tienen que hacerse simultáneos. Es decir, mientras se hace el cómputo de presidente de la República, aquí se hace el cómputo de gubernatura. Luego, en cuanto termina el cómputo de presidencia, se inicia el cómputo de senadores y acá cuando termina gubernatura se inicia el cómputo de diputados locales y así, de manera simultánea. No se logró. Y voy a explicar por qué no se logró, porque ese es un problema que tenemos enfrente para la noche del 1 de julio y creo que será de interés público que ustedes le pongan atención a ese problema y cómo se puede ir logrando una solución en estos días y semanas siguientes para que no sea una noche terrible, la noche del 1 de julio, y qué le toca hacer al INE para que esto no suceda y qué le toca hacer al tribunal para que esto no suceda. ¿Y qué le toca hacer a los partidos políticos para que no suceda? Y entonces tengan ustedes la información suficiente que les permita tener un criterio amplio, bien informado en relación al trabajo que ustedes cumplen con la sociedad. ¿Qué pasó también en estas elecciones que hemos tenido del 15 hacia acá? También en 2015 al INE le tocó coordinar el traslado de los resultados de las casillas a los órganos electorales, tanto a los del propio INE como a los órganos de las entidades que tendrían días más adelante que computar los resultados de gobernador, de ayuntamientos y de diputados locales. Y lo hicimos en un solo operativo que resultó muy tardado en relación a otros años. En la Ciudad de México, el IE de la Ciudad de México nunca había recibido tan tarde sus documentos. Aprendimos de eso y hoy para el 2018 los operativos serán diferentes. Operativos hacia los órganos del INE y operativos diferentes hacia los órganos del OPLE. Porque no queremos que los resultados anden mucho en los caminos. La Ciudad de México, sí, fue cuestión de logística. En la Ciudad de México no es un problema, pero imagínense que los resultados de las elecciones anden en las madrugadas, en los caminos inseguros de varias entidades del país. ¿Qué sucedió también igualmente? No sé qué será eso, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bueno, esperemos que ya haya pasado, ¿eh? No es nada, muy bien. Entonces, ¿qué sucedió también en estas elecciones del 15 para acá que no queremos que suceda en las elecciones de 2018? Pues sucedió que en Coahuila, acaba de pasar, lo vivimos todos, lo conocimos todos, esa noche de las elecciones de Coahuila, el 17, fueron terribles. En Coahuila hay una complejidad en su ley electoral, más bien en su conformación de los partidos políticos locales, que suelen formar alianzas muy grandes, coaliciones muy grandes. Y en esa ocasión, Coahuila, hace unos meses, tuvo una coalición de 7 partidos y otra coalición menor. Y eso hizo que el elector o la electora pudiera marcar de casi 200 maneras distintas en la boleta un voto válido. Eso hizo que los cómputos en la casilla se tardaran mucho.
Eso hizo que las casillas se cerraran muy tarde y que los paquetes se tuvieran que trasladar por la madrugada. Por eso el conteo rápido se tardó mucho en emitirse, finalmente a las 2:30 de la mañana, con esa característica que les mencionaba, sin que estuvieran los estratos de la muestra suficientemente representados. Ya ante la desesperación de que eran las 2:30 de la mañana y no se podían dar resultados de un conteo rápido, que no estaba siendo rápido. Y luego se dio una manifestación importante, que para quienes nos ocupamos de la logística electoral tenemos que tomarla mucho en cuenta. A esa hora ya algunos presidentes de casilla habían abandonado el paquete electoral. ¿Cuántas horas habían trabajado a las 2:30 de la mañana? Habían estado a las 7 ya listos para recibir las mesas, las sillas de la casilla, para trasladar los documentos y los materiales al punto de la casilla. Quiere decir que a las 7 de la tarde ya iban 12 horas. Para las 12 de la noche, 5 horas más, 17 horas. Para las 2:30 de la mañana ya casi completaban 20 horas de trabajo continuo, donde la autoridad electoral les da para un alimento. Un alimento. Eso es el estándar en el país. Donde las madres de familia encargaron a sus hijos, pero quizás en algunas partes de la provincia ya el esposo le estaba diciendo a las 9 de la noche, oye, ya vente, ¿no? Y ellos tenían que trabajar hasta la madrugada. Cuidado con estas casillas cuya legislación nos dan los legisladores imperfectas, porque provocan que los ciudadanos vayan mostrando más resistencia a participar, por lo que les significa estas horas enormes en que tienen que prestar su servicio voluntario. Hubo una demora en la información en Coahuila, hubo incertidumbre sobre el manejo de los paquetes para llegar a los órganos electorales, hubo dificultades para informar a la gente sobre ese abandono de paquetes y sobre quién los había recogido y quién los había entregado. Todo eso tenemos que evitarlo para 2018. Así se vio en el INE en cuanto pasó lo de Coahuila. Y entonces nos propusimos nosotros ir tomando acuerdos en el INE que fueran previniendo esta situación y que fueran evitándola. Y en ese contexto está lo que ustedes han conocido del conteo rápido y de la intervención del tribunal. Nosotros tuvimos nuestras razones y nuestro apego a la ley, y el tribunal argumentó otras razones, también las tuvieron, pero no fueron concordantes. Nosotros defendimos algunos principios y el tribunal defendió otros principios también. Privilegió otras cosas. No le tuvo mucha importancia a la demora en la información. Dijo, más vale que se tarde, pero tener certeza. Y nosotros creemos que el país sí mantiene una situación de mucha inquietud, de mucha intranquilidad, si no se dan a conocer resultados de manera oportuna la noche de la jornada electoral. Sabemos, ustedes lo han vivido, que los candidatos, más en una elección presidencial, tienden definitivamente y en las gobernaturas de los estados a pronunciarse como los ganadores. Y empiezan sus partidarios a creer que están defendiendo el voto, evitando que se haga fraude, porque su candidato ganó, cuando son falsas noticias y posicionamientos equivocados que precisamente los conteos rápidos evitan, y han demostrado mucha certeza y mucha oportunidad en la información. Eso es lo que el INE intentó. El tribunal dijo, no, lo importante no es que sea pronto, lo importante es que en la madrugada o cuando sea, se tenga esa información. El legislador dejó así las cosas y ni el INE ni nosotros podemos cambiarlas, que las corrige el legislador después de las elecciones. Y entonces el INE dijo, no, bueno, no podemos hacerlo.
no podemos darle al país incertidumbre, tenemos que dar mucha información y oportuna información. Y entonces buscamos cómo hacerlo. Ese es el resumen de la historia. Porque queremos tener oportunidad de la información en los conteos rápidos y en el PREP, porque tenemos que tener oportunidad y seguridad en el traslado y entrega de los paquetes de resultados la noche de las elecciones, y porque tenemos que tener canales de información oportunas sobre la cadena de custodia de esos paquetes en su traslado a los órganos electorales. El conteo rápido le ofrece al país, se apega al principio de máxima publicidad que es propio de la función electoral, es un asunto de relevancia de información pública, ofrece certeza, descalifica pronunciamientos o anula pronunciamientos anticipados de los candidatos y por lo tanto promueve confianza, desactiva inquietud y da tranquilidad pública al país. Todas estas son las virtudes y las ventajas del conteo rápido, por eso tenemos que defender que sea oficial del INE, que se tome de documentos que den certeza y que sea pronto, que sea oportuno, que sea rápido. ¿Qué hizo el INE entonces? Pues reglamentó que cuando el artículo 290 de la ley no dice en qué momento, no se dice en la ley en qué momento una boleta que se deposita por el elector de manera equivocada en una urna que no le corresponde, deba ponerse entre las boletas correctas. No dice la ley, nomás dice que se debe hacer. Al INE le toca instrumentar lo que la ley dice, y entonces el INE propuso en su reglamento de elecciones que al principio de los cómputos, teniendo los funcionarios y los partidos a la vista las urnas, pudieran vaciarse urna por urna sin desdoblar las boletas, ver solo el color que por el respaldo tienen las boletas dobladas como están y decir esta boleta es de un diferente color y meterlo a la urna correcta. Vaciar otra urna, medio separar las boletas, ver cuál es de diferente color y esa tomarla a la vista de todos y meterla a la urna correcta. Esto en media hora dejaba la certeza plena de que ya no habría boletas en urna equivocada. Para empezar los cómputos simultáneos y tener a las 8:30 de la noche resultados y actas de la elección presidencial en un ala de la mesa y de la elección de gobernador y jefatura de gobierno en otra ala de la mesa. Y a las 8:30 de la noche empezar la colecta de información en todas las casillas de la muestra para las 10:30 puntualmente, 2 horas después, estar dándole resultados al país. Si no hacemos esa revisión inicial, como ya no se va a poder hacer, ya no se podrá hacer, es lo que revocó el tribunal, quiere decir que no haciendo esa revisión es hasta el momento de ir abriendo cada urna para su cómputo respectivo que nos iremos dando cuentas de que hay boletas equivocadas. Y por eso, dice el tribunal, las actas se deben llenar hasta el final de todos los cómputos. Es decir, a medianoche, en la madrugada, cuando terminen ya todos los cómputos de todas las elecciones, por si hay boletas equivocadas, fíjense, por si hay boletas equivocadas, que es lo que quisimos nosotros lavar en media hora. Por si hay boletas equivocadas, se pongan donde deben ir, por eso hay que esperar a llenar las actas hasta el final de todas las elecciones. Y entonces ya no tendríamos conteo rápido, porque el tiempo que se lleva el cómputo de cada elección nos lleva hasta después de la medianoche para estar llenando las actas. Ahorita les digo con precisión. Y los conteos rápidos en México son a las 10:30, 11 de la noche, a más tardar. Estaríamos repitiendo la terrible experiencia de Coahuila. ¿De qué se trata?
Eso es lo que quisimos evitar. Y el tribunal, con sus razones, que sí esgrimió sus razones, dijo: no podemos tocar la ley, así están las cosas, ni el INE lo puede cambiar, ni el tribunal tampoco. Lo tiene que volver a cambiar el legislador después, porque no hizo bien la tarea el legislador. Y nos deja enfrente una terrible cosa. Miren, el tribunal lo que hizo fue eliminar la revisión inicial de las urnas para colocar las boletas equivocadas en su sitio correcto. Media hora hubiera tardado eso. Y por lo tanto, ya no se pueden llenar las actas de inmediato al terminar un cómputo. Tienen que esperar que terminen todos los cómputos para llenar todas las actas. Entonces revocó el llenado inmediato de cada acta luego de cada cómputo. Con esto eliminó la rapidez del conteo rápido. El INE lo que hizo fue esto: decidir en un nuevo acuerdo hace 10 días que entonces los datos los tomemos del cuadernillo de operaciones, que es donde se van haciendo las sumatorias y la distribución de los votos, para que de ahí de inmediato se pasen luego a las actas. Es un documento oficial que siempre ha existido y del que nos vamos a valer conforme al nuevo acuerdo del Consejo General para tomarle. Si nada más podemos llegar hasta aquí y no hacer las actas, a las 8:30 de la noche vamos a estar aquí. De ahí vamos a vaciar resultados, vamos a pasar los resultados más bien a los órganos electorales para que los científicos con estos resultados den a conocer el conteo rápido al país. Ahora, eso es lo que nos proponemos. Ya el Partido Verde impugnó este asunto y el tribunal está por decidir en estos días si permite o no al instituto que el conteo rápido se emita con la información de este documento oficial previo al llenado de las actas, o si no lo permite. Si lo permite el tribunal, estaremos dando a conocer oportunamente antes de las 11 de la noche resultados de la elección presidencial y de gubernaturas y jefatura de gobierno. Si no lo permite el tribunal, ya no hay más que hacer. Los resultados de conteo rápido serán, si nos va bien, después de la medianoche, a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, y si nos va mal, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y les voy a explicar por qué, porque eso tiene que ver con la simultaneidad de los cómputos en la casilla. Vamos a pasarnos a esa simultaneidad. Una casilla única puede tener hasta 6 elecciones. Y en casos especiales, si coincidieran, por ejemplo, en Campeche, las 3 elecciones locales de gobernador, de ayuntamientos y de diputados locales, con otra elección diferente que tiene Campeche, juntas de comunidad, serían 4 elecciones locales. No está sucediendo ahorita, pero podrían ser 4 en Campeche y 3 federales, podrían ser hasta 7 elecciones en una casilla. O bueno, en Nayarit no tiene elecciones concurrentes este año, pero Nayarit tiene otra elección suelta, además de las 3 típicas de gobernador, ayuntamientos y diputados locales, tienen una elección separada de regidores. Entonces sería una 7ª elección, no es el caso. No va a haber en el 18 ninguna casilla única que pase de 6 elecciones. Y estamos divididos por tercios. En un tercio de las 30 entidades que tienen elecciones concurrentes hay de gobernador o gobernadora y jefatura de gobierno, son 9. En otro tercio hay 3 elecciones, en otro tercio hay 2 elecciones. De tal manera que en las casillas vamos a poder tener con 3 federales, una más local, 4 en total, o 2 más locales, 5 en total, o 3 más locales. La lámina ilustra la máxima posibilidad en 2018 de tener en un ala de la mesa 3 elecciones locales y en otra las 3 federales. ¿Y cómo están aquí
representados los partidos políticos, porque eso tiene que ver mucho con la simultaneidad, que es el tema que nos ocupa ahorita, ya no el conteo rápido, la simultaneidad de los cómputos. ¿Cómo están los partidos en esa casilla única representados? Miren, arriba vemos que hay partidos políticos locales, hay uno o dos por ahí en algunas entidades del país. Esos partidos políticos locales tienen interés legítimo y legal por vigilar solo las elecciones locales. Los partidos políticos locales no tienen nada que ver con las elecciones federales. No, el partido por la Revolución Chiapaneca, pues no tiene candidatos a puestos de las elecciones federales, solo locales. Entonces su interés está en la parte de la mesa de las elecciones locales, solamente, vigilar las elecciones locales. Los candidatos independientes locales tienen interés en las elecciones locales solamente, no en las federales. Los candidatos independientes federales tienen interés solo en la parte de las elecciones federales. Pero hay unas entidades que son las más conocidas por nosotros, que son los partidos políticos nacionales, los 9, que sí pueden participar en elecciones federales, tanto como en locales. Son los únicos que tienen interés en los dos tipos de elecciones de esa casilla única. Por eso la ley distingue esta diversidad diciendo que los partidos políticos locales pueden tener en la casilla única un representante propietario, porque les basta uno para vigilar las elecciones locales. Los candidatos independientes locales tienen derecho a un representante propietario en la casilla para vigilar las elecciones locales. Los candidatos independientes tienen derecho a un representante propietario porque vigilan solo las elecciones federales de que toman parte. Los partidos políticos nacionales, los 9, tienen derecho a 2 representantes propietarios. ¿Para qué? ¿Para vigilar la instalación de la casilla? No, les bastaría uno. ¿Para vigilar el desarrollo de la votación durante el día? Tampoco, les bastaría uno. Es para que puedan distribuirse y vigilar los cómputos simultáneos, porque ellos son los únicos con interés en elecciones federales y locales, y la ley les dice, cuentan con 2, pueden nombrar 2, para que uno vigile los cómputos federales, mientras que al mismo tiempo se desarrollan los cómputos locales y los vigile otro. ¿Qué es lo que sucede? Miren, los locales tienen uno para lo federal, uno para lo local. ¿Qué es lo que sucede? Hoy ya sabemos, antes decíamos, no logran los partidos políticos nacionales convencer a 2 representantes para que estén en la casilla y no los tienen a todos completos. Hoy sabemos que les pagan y les pagan muy bien. Pero no todos los partidos políticos nacionales tienen 2 en la casilla. No logran tener 2 o no quieren gastarse todo el dinero o no quieren pagarles la mitad a los que les pagan. En lugar de darles 1,000 pesos, no quieren darle 500 a uno y 500 a otro. Y logran tener muchos de ellos solo un representante, a pesar de que la ley les da la posibilidad de 2. Miren, esos deben ser los cómputos simultáneos. Si a las 6:30 de la tarde empezaran los cómputos de gobernador en una de la mesa y de presidente en otro, esa es la simultaneidad. Y ahí hay un vigilante del partido político nacional viendo la elección presidencial y otro viendo la gubernatura. Y tendríamos que están terminando estos 2 cómputos a las 8 de la noche, se llenan las actas y a las 8:30 se tienen resultados gracias a que los cómputos son simultáneos. Después de eso, se hacen los cómputos de diputados locales y de senadores. Y entonces tendríamos resultados a las 9:30 de la noche
de estas dos elecciones simultáneas. Y luego vienen los cómputos de ayuntamientos en el ala local y de diputados federales en el ala federal. Y esos cómputos terminarían a las 11 de la noche. Estamos nosotros estimando, de acuerdo a la experiencia, que cada cómputo dura 1 hora y media. Y entonces esa casilla con cómputos simultáneos se estaría levantando, estarían llenando actas entre las 11 y las 30 minutos del día siguiente. Estarían integrando documentación en media hora y estarían empezando el traslado a la 1 de la mañana. Ese es el panorama bueno de la noche de la jornada electoral. Por eso es muy importante que nadie espere que las casillas se estén cerrando a las 9 de la noche, 10 de la noche. Las casillas van a cerrar las que terminen temprano a medianoche. Si nos va bien con la simultaneidad de los cómputos. Porque si nos va mal, miren ustedes, sin cómputos simultáneos, si no los logramos con algunas medidas que el INE va a tomar en los días siguientes, el INE va a acordar medidas para fortalecer la idea de que sí tengamos cómputos simultáneos. Va a ser impugnado ese acuerdo por algunos partidos y va a llegar al tribunal. Ojo, amigos, amigas de los medios, ojo a ese asunto, porque si el tribunal no apoya las medidas del INE, no vamos a tener ese buen panorama esa noche, vamos a tener este panorama. Primero se hace el cómputo de presidente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden no ser los cómputos simultáneos? Simplemente porque los partidos políticos nacionales tienen un solo representante. Y si un partido y otro partido tienen esa situación, empiezan a presionar al presidente de la casilla para que los cómputos no se hagan simultáneos, porque no los pueden vigilar. Y es un defecto de ellos, de los partidos políticos. La ley les garantiza que puedan nombrar 2 representantes para que puedan ser los cómputos simultáneos. Es un defecto de ellos que trasladan a la casilla, impiden los cómputos simultáneos y provocan que la casilla se levante en la madrugada. ¿A qué hora? Vamos a ver. Presidencia a las 8 de la noche terminaría. A las 9:30, no serían simultáneos, terminaría gobernatura. A las 11, senadores. A las 30 minutos del día siguiente, diputados locales. A las 2 de la mañana, diputados federales. A las 3:30 de la mañana, ayuntamientos. Se llenan actas de 3:30 a 5 de la mañana. Se llenan las actas hasta el final, dice el tribunal. A las 5, de 5 a 5:30 se integran los paquetes de resultados y a las 5:30 de la mañana empiezan los traslados de la casilla al amanecer del día siguiente. Por eso es importante, a la luz de lo que pasó en Coahuila, que el INE tome acuerdos que instrumenten las elecciones. Vamos a tomar acuerdos para fortalecer la simultaneidad, pero van a ser impugnados, porque los partidos son como aquella frase del Quijote que decía a Sancho: con la iglesia nos hemos topado, Sancho. Nos hemos topado con los partidos políticos, que son muy difíciles de hormar, de someter a reglas, y sin embargo son indispensables para las elecciones, en el formato que tenemos ahora vigente en el mundo. Y entonces, si los partidos que no tienen 2 representantes se lo proponen, van a provocar problemas fuertes en las casillas, que a su vez van a ocasionar el levantamiento hasta el amanecer del día siguiente en las casillas. Por hecho, mucha atención al acuerdo que viene del Consejo General, a la impugnación que sin duda harán algunos partidos y a la resolución que tome el tribunal sobre esto, porque eso va a ser la diferencia.
Yo quedo a sus órdenes. A mí me ha tocado estar al frente de la dirección ejecutiva desde 2006. Me tocó la proclama del voto por voto, casilla por casilla. Tengo el gusto de conocer algunas y algunos de ustedes. Y nos ha tocado estar trabajando en el instituto por ir mejorando lo que el legislador nos deja para trabajar. Por ejemplo, el legislador nunca dijo que los votos los podían contar los CAEs en los cómputos. Y cuando nos dimos cuenta que en la elección presidencial siguiente, la de 2006, la de 2012, no podríamos sacar los cómputos con recuento sin la intervención de más gente, el INE tomó una medida audaz, reglamentó que los CAEs pudieran ayudar a contar los votos y fue impugnado. La ley no daba esa atribución a los CAEs, la daba a los vocales y a los consejeros, pero no era suficiente la ley. Fue impugnado y el tribunal de entonces entendió claramente que para hacer posible lo que el legislador dejaba a medias, tenía que apoyar los acuerdos del INE. Y el tribunal de entonces apoyó que los CAEs ayudaran a contar los votos e hizo posible con esa decisión el recuento de votos. 2, 3 años después, el legislador asumió en la ley esa medida. Eso nos toca hacer a las instituciones, colaborar para hacer posible elecciones claras, transparentes, expeditas, bien informadas. Eso esperamos del tribunal en las semanas siguientes, que nos ayude a cumplir mejor nuestro trabajo con la ciudadanía. Yo quedo a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Solís. Creo que ha sido muy enriquecedora toda tu exposición, tu presentación. Si hubiera alguna pregunta que quisieran formularle al profesor Miguel Ángel, me dicen que hay problemas con la transmisión a los estados, a veces me dicen que sí, a veces me dicen que no. Bueno, espero que todos nuestros colegas en los estados continúen con esta transmisión del taller. Preguntas de los estados. Bueno, vamos a empezar con alguna pregunta de aquí, de los colegas presentes. Jorge. Profesor, buenos días. Quisiera preguntarle si el tema del cómputo, como lo tienen ustedes ahorita, o si lo revoca el tribunal y nos vamos al escenario catastrófico, si esos escenarios tendrían algún impacto en la forma en que se va a integrar la casilla única, que ya de por sí va a ser mucho más grande. No sé si hay algún impacto. Profesor, si no te importa, te hago también un par de preguntas. ¿Quieres ir arriba y para ir escribiendo como te sea más cómodo? Por acá está la escalera. Gracias, profe. De Infonor de Coahuila, te la voy contando. Esmeralda Sánchez nos dice de Coahuila: la elección de Coahuila 2017 y lo sucedido ahí implica cambiar o modificar en su caso o implementar nuevas estrategias del INE para los comicios el 1 de julio. Ella hace referencia a las elecciones del 2017 en Coahuila para proyectarla el 1 de julio. Y de un colega de Guerrero, cuyo nombre no tengo, pero es un colega de Guerrero, pregunta: ¿cuál es el protocolo o plan del INE en comunidades de Guerrero afectadas por la violencia? ¿Alguna pregunta más de aquí? ¿Quién tiene el micrófono? Adelante, por favor. Buenos días. Quisiera saber si estos conteos simultáneos van a solucionar este problema que comentaba de las actas abandonadas, de este proceso que sucedió en Coahuila, que ya nos explicó hace un momento. Si el conteo simultáneo resuelve esto, o qué acciones se van a hacer para que no se repitan estas situaciones, y si vamos a ver realmente procedimientos totalmente homologados en todas las entidades, o va a haber alguna entidad donde a lo mejor por las características tanto de la dispersión de comunidades, las carreteras, incluso la seguridad, estén previendo que pueda presentarse nuevamente esta situación. Un caso como Coahuila se podría estar presentando nuevamente en estas elecciones. Gracias.
Gracias, profesor. Yo quiero ir un poco más al detalle de la operación de la casilla. Si todos los partidos tienen esta doble representación para hacer los votos simultáneos, ¿cuántos observadores o cuántos representantes de casilla van a estar ahí? Y si la operación en el ejercicio del elector de meter su sufragio en las distintas urnas no se va a ver estropeada por una gran cantidad de representantes de casilla concentrados en esas mesas de votación que a veces tienen lugares y digamos que espacios muy limitados. Eso por un lado. Por otro lado es, ¿de qué tamaño sería la muestra del conteo rápido? ¿Y qué porcentajes de la muestra caerían eventualmente en las entidades donde va a haber, digamos, 6 tipos de elección? ¿Qué porcentaje caería así sucesivamente hacia abajo? Muchísimas gracias. A usted. Voy a empezar a responder, si me permiten, para que pueda recordar con mayor exactitud el sentido de su pregunta. Primero, las entidades tienen la única diversidad de que en Baja California y en Nayarit no hay elecciones concurrentes, es decir, ahí solo estarán las casillas simples, tradicionales, no casilla única, con boletas para las 3 elecciones federales, presidentes, senadores y diputados. El resto de las entidades, 30 entidades, tendrán elecciones concurrentes y tendrán casilla única, con boletas locales y boletas federales. Su diferencia estriba solamente en que en algunas entidades hay 3 elecciones, en otras hay 2 y en otras hay 1. Pero la metodología del funcionamiento de la casilla es similar en las 30 entidades del país. Lo que decimos para una entidad es válido para cualquiera de las otras 29 con elecciones concurrentes. La casilla se compone de 6 funcionarios, un presidente, 2 secretarios, un secretario para que llene la documentación de las elecciones federales y otro secretario para que llene la documentación de las elecciones locales y 3 escrutadores en general para que ayuden a conocer el sentido del voto en las boletas y cuenten los votos y vayan ayudando al secretario con las cifras que debe anotar en cada documento. ¿Qué tiene en sus manos el tribunal en este momento? Tiene la impugnación del Partido Verde sobre la segunda solución que acordó el Consejo para el conteo rápido. Es decir, si las actas no se podrán llenar de inmediato en cuanto se termine el cómputo presidencial, sino hasta el final de todos los cómputos, entonces el INE decidió usar el cuadernillo de operaciones donde se hacen las cuentas antes de pasar esos datos al acta. Esto fue impugnado por el Verde. El tribunal tiene en sus manos resolver si confirma el recurso que ha acordado usar el INE del cuadernillo de operaciones al no disponer de las actas o si no lo considera adecuado. Si no lo considera adecuado el tribunal, no va a haber conteo rápido más temprano que las 2:30 de la mañana. Es decir, repetiremos Coahuila. Si el tribunal apoya la determinación del INE de usar el cuadernillo de operaciones y no apoya la impugnación del Verde, tendremos conteo rápido puntualmente entre las 10:30 y las 11 de la noche. Esa es la importancia de lo que tiene en sus manos el tribunal en este momento. La simultaneidad es otra cosa. La simultaneidad está instruida en la ley. Lo que pasa es que quienes no logran tener 2 representantes de los partidos políticos nacionales contra la ley presionan para que no exista esa simultaneidad, para poder vigilar porque nomás tienen 1. Y entonces en los hechos hacen que en esas casillas no se hagan simultáneos los cómputos de 2 en 2. Y eso duplica el tiempo de trabajo de la casilla y hace que la casilla se levante hasta el amanecer.
Tenemos que tomar medidas para eso. No se han tomado. Se van a tomar en términos de 15 días a lo sumo. Y seguro van a ser impugnados porque los partidos son difíciles de ormar. Y entonces tendrá en sus manos el tribunal una decisión más que va a hacer que la casilla cierre a la 1 de la mañana o que cierre a las 6 de la mañana. Esa es la importancia del seguimiento que ustedes deben dar a ese asunto, de la simultaneidad, que se va a trabajar en el INE y en el tribunal de seguro en el mes de abril. A principios de abril, a fines de marzo, principios de abril, va a estar en la información pública. Desde luego que si el tribunal no apoyara estas medidas de simultaneidad de los cómputos, va a haber la tendencia, no podemos asegurar nada, es un fenómeno que empezó a suceder en Coahuila hace unos meses, a que los funcionarios de casilla no soporten casi 24 horas continuas de trabajo tenso, intenso, presionado, y que al menos algunos de ellos tiendan a abandonar su función. Cuidado. Esa es la gravedad del asunto y el INE lo está advirtiendo desde ahora. Esa es la gravedad de las decisiones que se tienen que tomar. Si logramos la simultaneidad con esas medidas, lo más probable, ojalá, es que a la 1 de la mañana se levanten las casillas con sus funcionarios completos, porque a partir de la 1, el único que sigue trabajando es el funcionario comisionado para ir a entregar el paquete al órgano electoral. Los demás ya se van a descansar a su casa. Pero hay una gran diferencia entre trabajar 17 horas o trabajar 23 horas continuas. Entonces, eso es lo que está previniendo el INE. Importa que ustedes le hagan seguimiento a esa información. Nos preguntan de Guerrero sobre las regiones o las secciones electorales, que es los términos que nosotros manejamos, donde hay manifestaciones de violencia. La violencia puede ser una violencia de la delincuencia común o puede ser de delincuencia en otras dimensiones. El INE lo único que cuida en ambos casos, ya sea en los barrios o colonias difíciles de las ciudades donde hay delincuencia común, o en las regiones de algunas entidades donde hay delincuencia organizada, cómo lograr pasar hasta los ciudadanos y hasta los puntos de ubicación de casilla para que haya elecciones. Entonces el INE lo único que hace es que, por ejemplo, toma medidas de atención diferenciada en esas secciones, como por ejemplo los CAEs ahí no trabajan solos, van en pareja para que se apoyen uno al otro. Llevan teléfonos en sus celulares de las corporaciones policíacas, de primeros auxilios. Se suele contratar como CAEs a gente de esas comunidades con complicaciones, para que la gente que está en la delincuencia no mire gente extraña, que mire sí ahora una gente uniformada con la vestimenta del INE, pero que sepa, porque son de ahí, que es hijo de don Pepe, el de la tiendita, que es gente de ahí y que se contrató con el INE y que no les significa a ellos nada y por lo tanto pueden dejarlo trabajar para las elecciones. Ese tipo de estrategias tomamos solamente para lograr la seguridad de nuestra gente y la seguridad de que va a haber elecciones en las comunidades. Lo demás, el INE no se hace cargo de ello. Entonces, en Guerrero, la pregunta viene de allá, vamos a atender de esa manera las elecciones. Los otros asuntos son asuntos de las corporaciones policíacas y de investigación del país, de seguridad en general. Sí, con estas medidas que les he comentado hoy para fortalecer la simultaneidad y esto que está en manos del tribunal sobre la forma en que vamos a atender el conteo rápido, lo que queremos evitar es que se repitan las circunstancias de Coahuila. Creemos que si el tribunal nos apoya, tendremos una noche tranquila y bien informada, y en lo posible con información rápida y oportuna sobre resultados
y con nuestros funcionarios de casilla más temprano descansando en su casa que hasta la madrugada, altas horas de la madrugada. La integración de la casilla única no depende de la decisión del tribunal. Serán 6 funcionarios en las casillas únicas, sin importar la decisión del tribunal. La única forma en que la ley tiene contemplado que pudiera haber otro funcionario más de casilla, un escrutador en la casilla única más, el 7º funcionario, es que decidieran las autoridades competentes que hubiera una consulta pública. Cuando haya una consulta pública en las elecciones, entonces habrá un escrutador más, habrá una urna más, habrá una boleta más, que en ese caso la ley le llama papeleta, una papeleta para la consulta y habrá un cómputo más. Pero mientras no haya consulta, en cada casilla única habrá siempre 6 funcionarios para atender ambos tipos de elecciones. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel Solís, director ejecutivo de Organización Electoral. Muchísimas gracias por toda tu intervención, tu paciencia también por la espera.